La enseñanza se titula El sometimiento a Dios nos acerca a su presencia. El sometimiento a Dios nos acerca a su presencia. ¿Alguien sabe si tiene algún enemigo en su alma, en su vida? El enemigo espiritual mayor, más grande. ¿Cómo conoce usted cuál es el enemigo más grande de su alma? ¿Cómo se llama? Nosotros mismos, ya me dice la hermana. Usted puede decir Satanás. Bueno, Satanás nos usa a nosotros mismos, ¿verdad? A nosotros mismos. Y le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, hermanos, en el capítulo 4. Y yo puedo ver la confirmación de Dios porque en la reunión de varones que tuvimos este viernes, ¿cuántos se gozaron, varones? Que estuvimos orando los unos por los otros de una manera, la verdad que pudimos ver la mano de Dios en el estudio de la palabra. Un milagro que el Señor hizo este viernes en la vida de nuestro hermano, que en el momento de la oración, instantáneamente el Señor lo sanó de un dolor que venía arrastrando por un tiempo el hermano. Y bueno, creemos que Jesús sigue haciendo milagros. ¿Usted lo cree? Claro que sí, ¿verdad? Y capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, verso 7, es una cita bíblica que constantemente mencionamos aquí en Casa de Oración Nogales. Capítulo 4, verso 7, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Y vamos a dar lectura. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vea lo que dice el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Padre, te pido de tu gracia, de tu misericordia, Señor, porque necesitamos, Señor, de tu presencia en esta hora para que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, a entender esta palabra. Ayúdanos, Padre, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu consejo, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Estamos estudiando, hermanos, que la carta del apóstol Santiago no fue escrita para mundanos. De hecho, si usted analiza el capítulo 1, los primeros versículos, dice la Biblia, Santiago dice a todos los cristianos en todas las dispersiones, en todos los lugares donde estén, hacia donde esté un cristiano, hasta allá va esta palabra, ¿verdad? Hasta allá. Y la presencia de Dios, hermanos, es opacada en algunos cristianos por la presencia del mundo en sus vidas. Vamos a ir un poco más a profundidad en esto. La presencia de Dios es opacada en algunos cristianos porque hay más presencia del mundo en algunos cristianos. De hecho, si usted ve el título en el capítulo 4, dice la amistad con el mundo, que no debe de haber amistad con el mundo. Y cuando llegamos al al versículo 8, dice: acérquense pues a Dios para que Dios se acerque a vosotros, dice Santiago. ¿Qué quiere decir? Dejemos la amistad del mundo, dejemos las cosas del mundo para que Dios se haga palpable su presencia en nosotros. Dice, eso es lo que dice en el verso 4. Vea lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquí está hablando a los cristianos. Usted entiende qué es el adulterio. Yo no lo hemos explicado y no es necesario explicarlo a grandes rasgos. El adulterio es aquella infidelidad cuando hay un matrimonio, un compromiso, y uno de los dos engaña a su pareja. Dios, dice la Biblia, que Él ha comprometido, nos ha desposado, dice, a la iglesia con su Hijo Jesucristo. ¿Usted ha leído eso? Nosotros estamos comprometidos como iglesia con Jesús. Pero cuando un cristiano le hace más ojitos el mundo, entonces se está adulterando. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice en el verso 4: almas adúlteras, no lo hagan, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dido? Esto un poco más para los jóvenes también.
La mayoría de los jóvenes no se explican por qué es malo escuchar música mundana o por qué es malo hacer algunas cosas del mundo. Y la Biblia dice, no lo hagan, porque están sellados con mi Espíritu Santo como pertenencia de Dios. ¿Dónde dice eso? Vea lo que dice el verso 5. En el verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El tema de la serie es anhelando la presencia de Dios. Anhelando la presencia de Dios. Pero estudiando la palabra me doy cuenta que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para que Dios nos anhele? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios desee estar cerca de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Él es Dios grande y poderoso. Él tiene todo. Él es Dios. Sin embargo, dice, cuando Él ve que nosotros le hacemos ojitos o nos queremos apartar de su presencia, vea qué hermoso lo que dice el verso 5. Dice, su Espíritu Santo nos anhela. No lo hagas, dice el verso 4. ¿Por qué? Hay más presencia del mundo en muchos cristianos. Es por eso que la presencia de Dios no es palpable en muchos cristianos. Por eso en el verso 6 hay algo importante, porque dice, pero Él da mayor gracia. Esto es hermoso, Él da mayor gracia, dice. ¿A qué se refiere? Su gracia es tan grande, ¿para quiénes? Dice, para aquellos que reconocen esta situación en sus vidas. ¿Qué situación? De que hay mucho mundo en la vida del cristiano. Él da mayor gracia, ¿a quién? Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A qué se refiere eso? Usted ha leído esa parte que dice en el Salmo 138, verso 6, no vaya ahí, nada más lo menciono, que dice la Escritura, Dios atiende al humilde, pero al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. La presencia de Dios no está cercana. ¿Por qué? Cuando se predica la palabra de Dios, de que hay mucho mundo en la vida de los cristianos, muchos cristianos se incomodan, y si se incomoda, qué bueno. Qué bueno que se incomode la palabra, que incomode la palabra. Qué bueno, hermanos, porque esto es lo que es el propósito de Dios. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, creo, no recuerdo exacto, capítulo 3 es, verso 16 y verso 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego dice, para redarguir. Cuando la palabra se empieza a predicar y empieza, que uno empieza como a cambiarse del lugar, como que no, eso es algo bueno. Cuando Dios nos empieza a decir, hijo, ya te diste cuenta que hay mucho mundo en tu vida. Hay mucho mundo. Hay más mundo que mi presencia en tu vida. ¿Ya lo notaste? Y muchos cristianos se sientan a analizar y dicen, no, yo no. Pero muchos se sientan a analizar y dicen, sí. Entonces se aplica el verso 6 que dice, Él da mayor gracia. ¿A quiénes? A aquellos que reconocemos. ¿Cuántos de repente, hermanos, nos podemos parar a reconocer como que hay más presencia del mundo en nosotros? ¿Hay alguno que pudiera reconocer que de repente diga, Santo Padre, Señor, como que hay más mundo en mí, hay descuido en los cristianos? Por eso el tema de la enseñanza de hoy, el sometimiento a Dios nos acerca a su presencia. Y dice este versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vea que en el versículo que empezamos a leer, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás, hermanos, el enemigo principal, también se le puede conocer así como de nuestras almas. Él no quiere que ningún hijo de Dios se acerque a la presencia de Dios. Ok, dirá él, ya no lo puedo apartar de Dios lo salvó, pero cuando menos que esté, lo menos que se pueda en su presencia. Y si no hay presencia de Dios en un cristiano, aquí dice la Escritura en el verso 7, no huye Satanás. Hay más presencia de Satanás en muchos cristianos que presencia de Dios.
El enemigo de nuestras almas no quiere que nos sometamos a Dios. Así será más palpable la presencia de Él que la de Dios en nosotros. La razón por la que Satanás huye de los cristianos, hermanos, la razón por la que Satanás huye de los cristianos sometidos a Jesucristo, qué hermoso, es porque no soporta la presencia de Jesús. Por eso se va. Satanás no soporta la presencia de Jesús. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, buscamos su presencia, anhelamos la presencia y hacemos lo que Él nos manda, es palpable la presencia de Jesús en nosotros. Por esa causa Satanás huye. Es lo que dice el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por la razón que huye Satanás es porque no soporta la presencia de Jesús en nosotros. Por eso las recomendaciones que están a partir del verso 8 dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Muchas personas quieren que Dios esté caminando cerca de uno, de nosotros mismos, cuando muchos cristianos no se acercan a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Y dice la Biblia, esto es condicional. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen: Dios te da su amor incondicional, te da su presencia incondicional. Y yo quisiera a veces analizar eso y le digo, bueno, lo que Dios da incondicional es la salvación, y aún así Dios pide el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, ¿cómo? Y después dice en Deuteronomio 28, queremos todas las bendiciones del Señor, tenemos que obedecerle. Y dice aquí Santiago, queremos que Dios se acerque a nosotros. Tú acércate primero a Él, acércate a Dios. Vamos a ver algunas razones por las cuales Dios no se acerca, por las cuales Dios no está palpable la presencia en algunos cristianos. Y en el verso 8 dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice: pecadores. ¿Cuántos cristianos que estamos aquí reconocemos que somos pecadores? Bien, no somos pecadores practicantes como los hijos del diablo, pero pecamos. Y dice: pecadores, limpiad las manos. ¿A qué se refiere eso? Ofrecemos nuestras manos al pecado de alguna manera. Aquí están las manos para el pecado, de alguna manera. Por eso dice: pecadores, limpiad vuestras manos. Y aquel gozo que te ofrecía, porque ¿cuántos saben que el pecado es sabroso a la carne? ¿Usted sabía eso? A la carne es sabroso, a la carne le agrada, a la carne le satisface. Por eso dice: pecadores, limpiad vuestras manos. Y vea lo que dice enseguida: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A qué se refiere con los de doble ánimo? Los de doble ánimo son aquellos cristianos que saben que han entregado su vida a Jesús, pero les sigue haciendo ojito las cosas del mundo y no quieren dejar algunas cosas del mundo. No seas de doble ánimo, dice. Limpia tu corazón, deja todo, que sea palpable la presencia de Dios en las vidas de los cristianos. Y luego dice en el verso 9, hay algo tremendo, dice: aflígete, afligíos, dice, y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro. ¿A qué se refiere eso? Las cosas que te ocasionan gozo, satisfacción, pero que son las que te ofrece el mundo, esas cosas, dice el Señor, déjalas a un lado. Aflígete más bien, aflígete. Vuestro gozo se convierte en tristeza. Y luego dice en el verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No es palpable la presencia de Dios en muchos cristianos por la amistad, por los ojitos que le hace el mundo. Yo platicando con muchos cristianos, hermanos, me he dado cuenta de que muchas personas tienen ciertos temores en las noches, que se cerró la puerta sola, que le jalaron la cobija, que qué sé yo, tantas cosas que se presentan de manifestaciones satánicas. ¿Y cuántos creen que eso es cierto?
A ver, ¿sabía usted que eso es cierto? Eso es cierto, hermano. Suceden. ¿Por qué se acercan? Hay varias razones por las que se acercan. Job, dice la Biblia, que era justo, recto y temeroso. Y Satanás se le acercó. ¿Para qué? Dios lo permitió para una prueba de fe, para demostrarle a Satanás que Job le iba a seguir alabando así. Pero hay quienes se acercan a aquellos seres porque no hay presencia de Dios. No se vela, no hay sometimiento, no huyen porque no hay presencia de Dios. No hay palpable la presencia de Dios. Hay una escritura que ahorita quisiera analizarla, que está en Efesios capítulo 6, en el verso 10. Efesios 6, verso 10 y verso 11. ¿Estamos ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué Dios nos manda que nos pongamos la armadura de Él para estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Qué dice? El diablo te va a merodear, te va a buscar. Hemos enseñado, a Satanás no le interesan los mundanos. ¿Usted ya sabía eso? A Satanás no le interesan porque esos ya son de él. Esos ya le pertenecen. A Satanás le interesan los cristianos. Los cristianos le interesan. Por eso dice aquí, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Pero hay quienes pasan por alto el versículo 10. Y el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de dar el paso de querer ponerse la armadura de Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se logra eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se logra el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? La comunión, la palabra, la oración. Vea cómo hubo participaciones. La palabra, la comunión, la oración, venir ante Él para poder lograr las acechanzas del diablo. Vencer las acechanzas del diablo. Lo curioso, hermanos, de esto es que toda la carta a los Efesios es bien enriquecedora para los cristianos. Toda la carta a los Efesios habla de que tenemos que tener unidad como iglesia. Habla de la sabiduría de Dios que tenemos que tener. Habla de que si no la tenemos, dice el apóstol Pablo, él ora en el capítulo 1, versos 16 y 17. Él ora por la sabiduría para nosotros. Pero antes de llegar a ponerse la armadura de Dios, me impresiona cómo todo el capítulo 5. ¿Sabía usted que anteriormente la Biblia no tenía capítulos? No tenía versículos, era un escrito. La carta de Pablo no le puso capítulo 1, capítulo 2, no. Él escribió la carta a los Efesios, pero después se le fue dividiendo en capítulos para el mayor entendimiento de la lectura en los cristianos. Y en el capítulo 5, hermanos, hay un título que dice: andad como hijos de luz. Y ahí toda la escritura, ahí nos está hablando que como cristianos, como hijos de luz, debemos de andar. ¿Cómo debemos de andar? Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero que entienda que a partir del verso 1 dice: hijos amados de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero como hijos de Dios, empieza en el verso 3, que no haya fornicaciones, que no haya inmundicia, no haya avaricia, nada se nombre como conviene a santos, como conviene a hijos de Dios. Y vea lo que dice el verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades. Pero esto conjúguelo con el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A ver, hijos de Dios con palabras deshonestas, ¿habrá? Hijos de Dios con palabras deshonestas. Pero ahí dice que son hijos de Dios. Sí. Ahora, es impresionante porque el capítulo 5 le antecede, obviamente, al capítulo 6, donde nos dice: ahí está la acechanza del diablo. ¿Dónde?
Ponte la armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Dónde? No empieza ahí. Hay que leer el contexto hacia atrás. ¿Qué cosa? Te ganó el coraje, te ganó el celo, te ganó, qué sé yo. Que la presencia de Dios nos tape la boca. Que la presencia de Dios no nos permita que salga aquella palabra de nosotros. ¿Por qué los cristianos fácilmente se les sale aquella mala palabra? La presencia de Dios no es palpable. Es más palpable la presencia de la carne, de Satanás, del mundo, prácticas que el mundo hace. No debemos permitir eso. Y para poder lograr eso, dice el versículo 10 del capítulo 6, tenemos que venir a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, caramba, yo batallo, me enojo y le digo, me molesto y necesitamos, es ahí, hermanos, cuando se ve a un cristiano que fácilmente suelta alguna mala palabra, es muy notorio que no busca la presencia de Dios. No la busca. Por eso que dice en el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Sabe usted qué son las truanerías? Y estudiando el contenido de la palabra truanería, me encuentro que tiene mucho que ver con los chistes de doble sentido, con los chistes de que se divierte mucho un cristiano con los chistes de doble sentido. Y esto en otras ocasiones lo he mencionado. Tienes compañeros en tu trabajo y ves de repente en la hora del lonche que hay alguien y tú estás acá y cristiano, y va uy, ya sé quién está ahí. Ahí está Pancho, el que cuenta los chistes bien. Uy, repítelo, oye, yo estaba allá, no me di cuenta. No tenemos ningunos negocios a querer festejar esas cosas. Por eso dice la Escritura, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que creen que son cristianos, pero no demuestran la presencia de Dios. Y hay cristianos que por no buscar la presencia de Dios son fácilmente arrastrados. Ahora, todo el capítulo 5 nos habla del título mismo del capítulo 5. Todo el capítulo 5. ¿Qué dice el título? Que andemos como hijos de luz. Ahora, para poder nosotros llegar hasta, mire, qué curioso, porque nos ponemos a analizar la carta a los Efesios y vamos analizando el capítulo 5 y dice, mira, tú que eres cristiano, no hagas esto, no sueltes palabras deshonestas, no hagas esto, compórtate así. Y luego llega a tocar el matrimonio en el verso 21 y hace la comparación de la relación de Cristo con la iglesia en el matrimonio. Es lo que nos enseña. ¿Sabe usted, hermano, por qué la presencia de Dios brilla por su ausencia y no pueden vestir la armadura de Dios en algunos matrimonios? Precisamente porque no se busca la presencia de Dios. Y qué curioso, ¿verdad? Porque empieza a abarcar, antes de llegar a la armadura de Dios, antes de llegar al versículo 11, donde dice, vístanse con la armadura de Dios, antes de llegar a eso, nos va dando las pautas y las cosas en las que nosotros somos tentados por el diablo. Antes de llegar a la armadura de Dios. No digas palabras deshonestas, no hagas truanerías, no hagas esto. En el matrimonio pórtate así. Bastante hemos leído el capítulo 5 del verso 21 en adelante. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Y luego, qué tremendo, ¿verdad? Porque enfoca a la familia. La presencia de Dios está interesada. ¿Sabías tú, hermano, que la presencia de Dios está interesada en tu familia? Está interesado en la familia. Por eso es que lo dice ahí en el matrimonio. Cuida el matrimonio. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego empiezan las casadas en el verso 22. Y también empieza en el 25. Maridos, ustedes háganlo así. No espere nadie que se va a poner la armadura de Dios
o que la presencia de Dios esté ahí. No espere nadie vencer al diablo, como lo leímos en Santiago 4. No espere nadie que Satanás va a huir de sus vidas. Nadie espere que huya si no hacemos esto que dice acá Efesios. Esposos, así. Esposa, tú, así. Y luego a los hijos nos menciona también en el capítulo 6, ahí entrando en el capítulo 6 en el verso 1. A los hijos. Hijos, obedeced a sus padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, antes de llegar a la armadura de Dios, nos va hablando de la conducta. Yo nada más agarré del capítulo 5 para acá y lo estoy tratando de sintetizar lo más que puedo. Pero toda la carta a los Efesios, qué interesante. A mí me impresiona cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y al final, en el capítulo 6, los únicos 6 capítulos que tiene, al final habla de la armadura de Dios y dice: si no logras hacer esto, Satanás no se va a ir. Tiene que haber más presencia mía para que Satanás se vaya. Es por eso la tristeza, hermanos, de que en muchas familias, como lo hemos dicho anteriormente, Satanás viene a hacer el trono en la casa de los cristianos. ¿Por qué? Porque, como lo leímos anteriormente, la única forma que Satanás huye es por ver la presencia de Jesús. La presencia de Jesús en nosotros. Por eso es que dice aquí a los hijos. Y del verso 4 habla a los padres en la conducta como los hijos. O sea, ningún padre se va a poder poner la armadura de Dios tampoco. Ni ningún hijo se va a poder poner la armadura de Dios, que es lo que sigue, si no va a la presencia de Dios para poder obedecer a sus padres. Yo he sabido de jóvenes adolescentes que dicen entre dientes: ya me cayó gorda la vieja. Y de repente alguien lo escucha: mamá, ¿ya escuchaste lo que te dijo mi hermana? Cállate, yo no dije nada. Me cae gordo que me manden así, me cae gordo que... Y de repente les empiezan a suceder cosas del mundo espiritual. Mamá, ora por mí, mamá, porque me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Ora por mí. Y la mamá puede orar, el papá puede orar, pero lo más importante es que tú busques la presencia de Dios, joven. Tú busca la presencia de Jesús. Tú búscala para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. O los jovencitos igual, entre dientes, ¿verdad? Pues pero hay mamás que tienen el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Ya sé lo que dijiste, mijito. Ya sé lo que dijiste. Mi mamá. Dicen los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han pensado que las mamás deberían de trabajar para la DEA? Las mamás deberían de trabajar para la Interpol. Todo te descubren, mira. Todos sacan a flote. Me estás mintiendo y todo. Las mamás, cuidado. Sí, dice la hermana Prisi, debería trabajar para la DEA. Y en el versículo 4 dice: y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, ningún padre espere usar bien la armadura de Dios. Ninguno, si no cumple. Ahora, para poder hacer esto tenemos que ir a la presencia de Dios. Habla de la conducta, hermanos, de nosotros como empleados. Como empleados, hermanos, ¿cuántos han batallado con sus patrones? Como lo hemos explicado anteriormente. Patrones difíciles de soportar. Como quisiera, no sé, al salir, poncharle una llanta con un picayelo allí para que se le quite. Y cosas que vienen difíciles de soportar. Por eso dice en el verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos, dice, terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Yo quiero que note algo. Todas estas áreas, hermanos, son las áreas en las que el diablo va a venir a meter su cola. En tu trabajo, a querer poner al hijo y al papá, a la mamá con la hija, con los hijos, a quererlos poner en contra. Los esposos. Todas estas son las áreas que le interesan a Satanás. Y la única forma como Satanás va a huir de estas áreas, de estos lugares, es cuando vea la presencia de Jesús en tu vida. Cuando vea la presencia de Jesús. ¿Cómo se logra obtener la presencia de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subía a hablar con Dios? Y cuando bajaba, había algo en su rostro. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia que había?
un resplandor, dice, por la presencia de Dios. Era tanto que estaba ahí en la presencia de Dios que Moisés, cuando bajaba del monte, el resplandor de la presencia de Jesús en el rostro de él. En nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, va a ser palpable en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque cuando venga la situación difícil con los hijos, en tu rostro, con el esposo, en el rostro. ¿Sí o no se nota ahí? Con el patrón, en el rostro. Y hay quienes, yo he escuchado de mamás que cuando les dicen así también a sus hijos se les nota en el rostro. Y yo he escuchado mamás que les dicen a sus hijos: un día de esto te va a quedar la boca torcida, mijita, te mando algo y así. O te pasa, te va a quedar chueca la boca, mijo. O viceversa. En el rostro se mira la paz, la presencia de Dios. En el rostro se ve. Estoy hablando de algo figurativo, porque la presencia de Dios tiene que ser palpable en todo. Por eso es que dice la palabra de Dios, y que habla de los siervos, de los servidores, en cómo deben de ser. Y en el versículo 9 habla de la conducta también como patrones. Los patrones que son tentados por el diablo. ¿A qué se refiere eso? Aquellos cristianos que pueden ser patrones y abusan de la autoridad que tienen para desquitarse de algo que les hizo algún empleado. Como yo soy el patrón, ahora verá, lo voy a mandar a que lave las tazas de los baños. Oiga, patrón, pero ya están limpias. No me importa, tú lávalas otra vez. Pero no, ¿qué le hace? Y ciertas conductas que hacen. Por eso dice en el verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos, con los cristianos, cada uno, con ellos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él, no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Dios atiende tanto al patrón como al trabajador. Ahora, todo este tipo de conductas en nuestras vidas, si no está la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas, no se va a poder vencer eso. ¿Usted lo sabía eso? Buscar la presencia de Dios. Yo escuchaba una enseñanza en esta semana donde quien estaba trazando la palabra dice: es que es más fácil hacer otras cosas que orar. Es más fácil. Y dice, quien estaba dando el estudio, dice: ¿sí o no es más fácil? Es más fácil. Y dice quien estaba trazando el estudio, dice: no disponemos el tiempo para buscar la presencia de Dios. Pero muchas veces se hace el plan, dice, se dispone del tiempo para ir al cine. Y reitero, como lo estaba diciendo, no es que sea pecado ir al cine, pero hacemos planes para ir al cine, ¿sí o no? Y no solamente estamos hablando del tiempo de en cuanto te llegas y te sientas a ver la película. Estamos hablando de que te preparaste, te alistaste, te bañaste, saliste de tu casa, llegaste 5 minutos antes porque no te gusta agarrar la película empezada, y llegaste y empleaste 1 hora y media que duró la película más lo que tardaste en prepararte, y nos disponemos para buscar. Disponemos de nuestro tiempo para eso. Disponemos. Y es más fácil hacer eso que disponer tiempo para buscar la presencia de Dios. Yo les quiero repetir algo, hermano. Satanás no está jugando a las guerritas. ¿Usted sabía eso? Satanás no juega a las guerritas. Dice la Escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ha leído eso usted en las cartas de Pedro? Buscando a quien devorar. ¿Y a quién creen que anda buscando? A nosotros. Y la única forma como se abstiene es por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Ahora, lucha, hermanos, por los tuyos. ¿Te acuerdas cuando Moisés hizo la oración? Lucha, hermanos, por los tuyos. Ahora, después de todo esto, hermanos, en el capítulo 6 de Efesios, entra al versículo 10, el capítulo 6, y dice: por lo demás, hermanos, ¿por cuál demás? Por todo lo que mencionó anteriormente. Todo eso. La única forma, lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 10, la única forma de poder vencer todo esto es en la presencia de Dios. Ahí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces,
entra el verso 11 donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora sí, nos vestimos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Después de todo eso, ¿cómo poder vencer, hermanos, a la carne? ¿Cómo vencer a la carne? La lucha. La carne no quiere que ores, la carne no quiere que estudies, la carne no quiere que vengas a la iglesia, la carne no quiere la presencia de Dios. ¿Cómo poderlo vencer? ¿Cómo se vence, hermano? Con la gracia de Dios. Buscar la gracia de Dios. Por eso es que leímos en Santiago, dice: pero Él da mayor gracia. ¿A quiénes? A quien reconoce. El poder venir y decir: Señor, necesito de tu gracia para vencer todo esto. Nada de lo mencionado en toda la carta a los Efesios se va a lograr, hermanos, sin venir a la presencia de Dios. Nada. ¿Cuántos recuerdan lo dicho por Moisés en Éxodo 33? Vamos allí para darle margen a finalizar en Éxodo 33. En el verso 14. Estamos ahí, hermanos. ¿Recuerdan la historia esto de lo que estudiamos el domingo pasado? ¿Recuerdan a qué se refiere eso? De que el pueblo en el capítulo 32 hicieron el becerro de oro y Dios les dijo: ¿saben qué? Yo ya, mi presencia ya no va a ir con ustedes. Moisés, ve tú, llévalos a esa tierra que fluye leche y miel, pero yo ya no voy a ir, dice el Señor. Entonces Moisés empieza a clamar y dice: Señor, y dice en el versículo 14: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después de que Moisés clama, el Señor le responde: mi presencia irá contigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice en el verso 16: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué es conocido, hermanos? ¿En qué es conocido que somos diferentes de los demás? Por la presencia de Dios. ¿En qué es conocido, hermano? Tú donde estás en tu trabajo, por la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo la gente conoce eso? Porque ven la presencia de Dios en nosotros. Menospreciar la presencia de Dios, hermanos, hay más fortaleza para Satanás. Más presencia de Dios, Satanás huye. ¿Usted sabía eso? Mire lo que dice en Efesios 4. Por eso es que la carta de los Efesios es muy enriquecedora. Antes de explicar el capítulo 6, donde está la armadura de Dios, hay una lucha espiritual, hermanos. Hay una guerra espiritual. ¿Cuántos lo sabían de ustedes? Tenemos una guerra espiritual. Y sabe que ha sido muy mal enseñada la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual ha sido enseñada que unjas la casa con aceite, que unjas tu carro con aceite, que hagas ciertos rituales. Yo supe de un pastor que compró una espada ninja, y no le estoy haciendo broma. Aquí en el estado de Sonora compró una espada, no sé cómo logró, consiguió un sable el pastor, y tenía su congregación cerca de una playa. Y dice, alguna de sus ovejitas me contó, dice que el pastor a cierta hora de la madrugada salía con el sable, hacía una fogata y empezaba a hacer danzas con el sable y hacía guerra espiritual. Y dice el hermano, y le digo: ¿y tú cómo ves eso? ¿Eso es guerra espiritual? Y él me dice: sí. No, le digo, eso es brujería. Eso no es guerra espiritual, le digo, eso es brujería. Una señora hace poco me habla y me dice: pastor, necesito que venga a ungir mi casa con aceite porque mi esposo no quiere nada con Cristo. Y le digo: no, el problema no está en las paredes de su casa, el problema está en el hombre. Le digo: y hay que orar por él, hay que él vea la presencia de Dios en usted. No es así la forma como vencer eso. La guerra espiritual, hermanos, que los cristianos tenemos. Yo he sabido de cristianos y de congregaciones que se ponen el uniforme militar y van con el uniforme militar porque van a hacer guerra. En una ocasión me hicieron una invitación y no fui porque no encontré mi medida. No tenía el conocimiento de la palabra. Dije: Señor, qué bueno. Pero sí hay comandantes así, ¿no? Pero el Señor me libró.
Y viniendo al conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta que estudiando la palabra, me entero que la verdadera guerra espiritual, se vence con el sometimiento a Dios. Así es como se vence. Es por eso que Efesios capítulo 6, en el versículo 11 en adelante, entendemos, dice, ahora sí puedes vencer las acechanzas del diablo. ¿Cómo? En el matrimonio, como dice ahí, mira, el diablo va a querer que tú y tu esposo y tu esposa peleen. Pero ¿sabes algo? Que tu esposo vea la presencia de Dios. Ah, Señor, cuesta. Sí, sí cuesta. Que en tus hijos, que el Señor vea la presencia de Dios en ti. Y señores, cuesta, sí, sí cuesta. El vecino en el trabajo, que le vean la presencia de Dios. Sí, que la vean. Por eso que Moisés dijo, ¿en qué conoceré, Señor, que somos diferentes? ¿En qué? Sino en que tú andes con nosotros. Y el Señor le responde, mi presencia va a ir contigo. ¿Pero por qué? Por el clamor de alguien que vino a buscar la presencia. Moisés, algunos estudiosos bíblicos dicen que la congregación que Moisés sacó de la tierra de Egipto era más de 2 millones de personas. ¿Y cómo fue que el favor de Dios? Moisés oró por más de 2 millones de personas. ¿Y tú qué tienes en tu casa? Tú, tu esposo o tú y tu esposa, 3 o 4 hijos, 5 o 6 los que tengas. No has podido mover el favor de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia de Dios. No buscamos la presencia de Dios, hermano. No anhelamos la presencia de Dios. Nos levantamos tarde y a las carreras. Llegamos cansados y a querer dormir. No hay tiempo. No se busca la presencia de Dios. En Efesios capítulo 4, donde le dije, hermano, Satanás gana terreno en algunos cristianos por no haber presencia de Dios. En el verso 27 encontramos que dice que se le da lugar al diablo. ¿Por qué se le da lugar al diablo? En el verso 27. Desde el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El diablo gana terreno. ¿Y qué pasa con el que nos selló con su presencia? Vea lo que dice en el verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está hablando para cristianos, a cristianos. Cuando un cristiano no busca la presencia de Dios, fácilmente se le salen las malas palabras, fácilmente hace todo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice en el verso 30, se entristece. Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy fue el sometimiento a Dios. Nos acerca a su presencia. ¿Y cómo? Pidamos de su gracia, hermano. Pidamos de la gracia del Señor. Hermano, yo entiendo que hace calor y que quizá usted quiere salirse de aquí. ¿Le está quedando esta palabra en su corazón? ¿Quiere una familia más bendecida? Si tu esposo, si alguien de tu familia no ha venido a los pies de Cristo, ¿quieres ser partícipe tú de eso? ¿Quieres ser usado por Dios para que Él venga, para que vengan rendidos a los pies de Jesús? Que la presencia de Dios sea palpable en ti. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Señor, no queremos que el enemigo gane terreno en nuestras vidas, Padre. Necesitamos de tu gracia, como dice tu palabra. Tú das mayor gracia a los humildes de corazón. Aquel que reconozca, Señor, que necesita tu presencia. En esta hora oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, nos revista. Seamos llenos de tu gracia. Queremos que tu presencia, Señor, invada nuestros corazones. Queremos buscar de ti porque hay almas en nuestro entorno que no han venido, Señor. Hay familiares cercanos a nosotros que no han venido a tu presencia. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, porque tu palabra nos muestra que el sometimiento a ti nos acerca a tu presencia, como lo leímos. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es por eso que tú estás tan lejano de muchas familias, estás tan lejano de muchos lugares, porque no hay quien se acerque, no hay quien dé el paso adelante.
No hay quien se pare en la brecha. No hay quien haga vallado con sus oraciones. No hay quien busque. Señor, danos de tu gracia para buscarte. Y esto es porque tú nos buscaste primero, Señor. Ayúdanos. Oramos por nuestros seres queridos, aquellos que no han venido, Señor, al conocimiento de tu verdad. Necesitamos de tu gracia, Señor, para aumentar tu presencia en nuestras vidas. Que tú te acerques cada vez más a nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti, porque es cierto, hay otras cosas que son más fáciles de hacer. Pero yo quiero, Señor, más de tu presencia. Queremos más de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo oro y bendigo esta congregación, Señor. Que cada uno de nosotros en este lugar sea lleno de tu gracia para buscar cada día más tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, dele un fuerte aplauso al Señor, hermano.